Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y estas son las 3 historias que hoy quiero compartir con ustedes. Nuestra primera historia proviene de The Georgia Bulletin. En Atlanta, el arzobispo Gregory Harmeyer presidió la misa crismal el 31 de marzo en la Catedral Christ the King, destacándola como un momento de gracia para toda la iglesia local. Durante la celebración, el arzobispo consagró el Santo Crisma y bendijo los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, que serán utilizados en las parroquias a lo largo del año. En su homilía, recordó a los sacerdotes que su identidad está unida al sacrificio de Cristo, subrayando la importancia de su misión en el mundo actual. Asimismo, señaló que el gran número de personas que se esperaba que ingresaran a la Iglesia Católica en la arquidiócesis este año era un signo de esperanza. Esta Pascua, 3.442 personas ingresaron a la iglesia, reflejando la acción del Espíritu Santo. Durante la misa, los sacerdotes renovaron sus promesas sacerdotales y 12 de ellos reconocieron sus años de servicio, con aniversarios que iban desde los 25 hasta los 65 años de ministerio. La historia completa está disponible en georgiabulletin.org. Nuestra segunda historia proviene de National Catholic Reporter. La misión Artemis II, el primer sobrevuelo tripulado a la Luna en más de medio siglo, ha despertado no solo interés científico, sino también reflexión espiritual en el contexto de la Semana Santa. La nave Orión, lanzada el 1 de abril, lleva a bordo 4 astronautas, entre ellos Victor Glover, quien compartió un mensaje de unidad y fe durante el domingo de Pascua. Glover destacó que más allá de las creencias, este tiempo invita a recordar la dignidad humana y la necesidad de caminar juntos, especialmente en medio de los conflictos mundiales. La misión, que recorrerá más de 695,000 millas alrededor de la Luna, busca preparar futuras exploraciones espaciales y establecer una presencia sostenida en el satélite natural. Desde el espacio, el astronauta también reflexionó sobre la belleza de la creación, describiendo la Tierra como un oasis en medio del universo y recordando que toda la humanidad comparte un mismo hogar. También invitó a las personas a unirse en oración durante momentos clave de la misión, especialmente cuando la nave perdió comunicación temporal con la Tierra al pasar detrás de la Luna. Ahora los astronautas están de regreso. Oramos por su regreso seguro a casa. Nuestra última historia proviene de OSB News. Desde la Basílica de San Pedro, el Papa León hizo un firme llamado a la paz durante su mensaje de Pascua, exhortando a los líderes mundiales a abandonar las armas y optar por el diálogo. El mensaje fue emitido el 5 de abril, tras la celebración de la misa de Pascua frente a más de 50,000 fieles. Se dio en el contexto de la tradicional bendición Urbi et Orbi, mediante la cual el Papa concede indulgencia a los católicos que la reciben con las disposiciones adecuadas. En su mensaje, el pontífice repitió en múltiples ocasiones la palabra paz, subrayando que la paz de Cristo resucitado no consiste simplemente en la ausencia de guerra, sino en una transformación profunda del corazón humano. Advirtió sobre la globalización de la indiferencia frente al sufrimiento causado por los conflictos, señalando que la humanidad no puede acostumbrarse a la violencia ni permanecer indiferente ante la muerte y la división. El Papa también anunció la convocatoria de una vigilia de oración por la paz, la cual se celebrará el 11 de abril en la Basílica de San Pedro. Destacó que la resurrección de Cristo es una victoria definitiva de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas y del amor sobre el odio, afirmando que el mal no tiene la última palabra. Finalmente, invitó a los fieles a llevar la alegría de Cristo resucitado a los demás y a convertirse en testigos de esperanza en medio de un mundo marcado por la guerra y la incertidumbre. Estas noticias nos invitan a renovar nuestra fe, a compartirla y a recordar que, incluso en medio de los desafíos, Dios continúa obrando en el mundo. En el segmento de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial y cómo esta puede ser una herramienta para la evangelización y el discipulado.
Hola a todos de nuevo. Hoy estoy con Saúl Oñate. Él trabaja para la iglesia San Michael de Arcángel en Woodstock. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola querida, muy bien. Muy contento de estar aquí en Arquidiócesis con yo les digo tanta celebridad, ¿no? Tanto sacerdote y diácono que me tocó ahora a trabajar con ellos y de verdad muy contento por el deseo y la sed de querer conocer, ¿no? Las cosas nuevas que vienen con esta situación o tema de la inteligencia artificial. Sí, querer o no querer, pero de todas maneras nos tenemos que mover con los tiempos. Sí. A uno nos cuesta más que a los otros. La inteligencia artificial pues está en todas partes. Correcto. A veces no la entendemos, no sabemos ni qué es verdad, ni qué es mentira. Entonces yo sé que tú has hecho una labor increíble en la iglesia de San Miguel Arcángel. El padre Larry te ha apoyado muchísimo, tienes un buen equipo de trabajo y sé que has estado dando capacitación. Lo hiciste con la oficina de evangelización y discipulado, lo has hecho con los sacerdotes y los diáconos, lo has hecho con el personal también de la arquidiócesis y la parte administrativa. Entonces quería que me explicaras un poquito. Primero, cuéntanos así brevemente quién es Saúl Oñate. Bueno, a ver. Saúl Oñate es el director de formación de fe de San Miguel de Arcángel. Es un papá que tiene 6 hijos muy lindos, una esposa maravillosa, Alexis, y mis hijos desde los 15, 14, 10, 8, 4 y 2 añitos. Y soy un papá muy feliz. Y bueno, estoy haciendo ahorita un doctorado en desarrollo humano y familiar y en paralelo estoy haciendo una licenciatura en psicología del trauma. Todo esto con la idea de ayudar a las comunidades, a las parroquias, a las arquidiócesis no solamente de Estados Unidos. Voy a ir a capacitar a una diócesis en Canadá, por allá por Toronto, y he dado capacitación a maestros de México, ¿no? A directivos de México, y yo creo que por ahí también sonó que la presidenta de ese país va a desear también integrar inteligencia artificial. Pero todo esto es para ayudarnos a el bienestar de toda la humanidad y hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero bueno, este es Saúl, ¿no? Una persona dedicada al estudio, al servicio de Dios, a la familia y pues centrado en la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo que nos guía para hacer su voluntad siempre. Y utilizando los talentos que Dios te dio y todo el conocimiento que has adquirido durante los años, porque también tienes estudios en teología, en filosofía, en psicología. Y filosofía. Y filosofía, sí. Y también tengo por ahí una maestría en ciencias de la familia. Lo mencionaste, licenciatura en filosofía. Tengo 4 años de teología. Me salí antes de serme sacerdote. Lo hice por unas decisiones entre Dios y yo muy hermosas. Y bueno, también tengo certificaciones de matrimonios. Tengo Godman 1, 2 y 3 por la Universidad Anáhuac San Juan Pablo II. Perfecto. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de qué es la inteligencia artificial. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de la definición etimológica, es decir, desde dónde viene, pues la inteligencia artificial es una rama de la información que desarrolla un sistema o sistemas o programas básicamente capaces de realizar tareas que normalmente requieren, obviamente, inteligencia humana. Y estas nos van a ayudar como a comprender, a razonar, a reconocer patrones, comprender el lenguaje, tomar decisiones y resolver problemas. O sea, que, en otras palabras, la inteligencia artificial permite que las máquinas simulen ciertas capacidades que le nombramos cognitivas humanas. ¿Qué es esta cognitiva humana? Esta palabra o esta frase un poquito elevada académicamente, pues lo cognitivo básicamente parte del conocimiento humano. Aunque estas nuevas inteligencias artificiales, que son como un tipo de máquinas o robots, no poseen inteligencia o conciencia en ellos mismos, o sea, solamente son herramientas que generan algoritmos y obviamente son simplemente herramientas para ayudarnos a desarrollar nuestras tareas del día a día. Pero estas también
pueden ser peligrosas, porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un sacerdote amigo mío me mandó un video y me dijo, ¿sabes qué? Mira, a este cardenal lo nombraron en esta posición, qué alegría. Lo vieron casi 800,000 personas, pero fue una creación de la inteligencia artificial, no fue real. Entonces aquí ya está el dilema entre qué es verdad y qué es mentira. Y la responsabilidad que tenemos como católicos, como cristianos, no solo de fe, también utilizando el intelecto, ¿no? La capacidad o en este caso, más que capacidad, voy a decir la responsabilidad que tenemos todos de estudiar la inteligencia artificial. Cómo, primero, para aprender cómo se maneja, qué es lo que es, qué es lo que ofrece. Y cuando ya sabes qué es lo que es y qué es lo que se ofrece, tú vas a poder tener la habilidad o el desarrollo intelectual para decir, ¿sabes qué? Yo puedo utilizar, no voy a decir nombres porque no voy a hacer una publicación para que se venda, pero sí voy a decir, hay muchas inteligencias artificiales donde puedes hacerles preguntas y te desarrollan planes, puedes hacer tu propia música, puedes hacer videos, puedes hacer planificaciones de programas parroquiales. O sea, que todos los catequistas, si ellos estudian la inteligencia artificial con estas aplicaciones que son muy específicas para las parroquias, vamos a hacer que nuestras parroquias sean exitosas como las compañías grandes. No voy a decir tampoco nombres de compañías porque no puedo, pero hay compañías muy importantes donde yo trabajo en una como seasonal o como en tiempo de cierta temporada del año, que usa la inteligencia artificial para todo, para cobrar, para sacar boletos, para que los instrumentos, vamos a decir, si usan carros, si usan aviones, si usan computadoras, si usan tabletas, estén al servicio de la compañía. Ahora imagínate tú que la Iglesia Católica, nosotros seamos los primeros aquí en Atlanta, que podamos hacer que la inteligencia artificial sea al servicio de nosotros, la Iglesia Católica. Imagínate la evangelización. Porque ahorita yo tengo un niño que se está metiendo a TikTok o a Instagram o a Facebook o otras aplicaciones que ya tienen. Y ellos duran hasta 4 o 5 horas en el celular. Imagínate el daño primero de sensibilizar, de tanto ver esas aplicaciones. Ahora la responsabilidad que tenemos de usar las estrategias de la inteligencia artificial para contrarrestar esa nueva enfermedad que se llama la enfermedad del flip, del darle vuelta al celular. O sea, hay varios elementos. Te voy a comentar nomás 4. Número 1, si nosotros usamos la inteligencia artificial para evangelizar, vamos a organizar muchísimas cosas, vamos a generar una metodología sistemática para tener programas, pero no solo eso, vamos a llegar a la conciencia de los jóvenes y de los niños. Número 2, vamos a hacer que los sacerdotes, en la forma en que se comunican sus homilías, pues sean bien investigadas. Porque ahora el sacerdote con la inteligencia artificial va a poder investigar librerías digitales donde ya no va a tener que ir. A mí me tocó ir a Madrid a buscar unos libros para mi tesis doctoral acerca del perdón. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya no los tenía, pero sí tuvo muchos. Hice solamente un viaje para encontrar 3. Después yo los metí a la inteligencia artificial para que me ayudara a hacer resúmenes, para que me ayudara a sacar citaciones. Imagínate todo lo que podemos hacer si nosotros usamos la inteligencia artificial. Sí, te da una rapidez increíble y fuera de eso te permite compartir tu mensaje en varios idiomas, que eso es otra cosa sí. Que es increíble porque realmente nuestros sacerdotes se han preparado muchísimo para incluir otros idiomas, burmese, portugués, pero no todo el mundo tiene esa capacidad ni el tiempo y muchas veces incluso a veces tenemos un acento que no permite que el mensaje llegue de la misma manera. La persona no se concentra en el contenido, sino en cómo está sonando. Entonces, el tener las palabras que se usan en un sitio, el tener las costumbres de un sitio para poder adaptar tu homilía de acuerdo a ese grupo al que te estás dirigiendo, eso ayuda muchísimo. Pero como dices tú, dijiste 2 palabras muy importantes al principio. La parte de que la conciencia es importante y de que es una herramienta. Entonces, estas 2 cositas, ¿cómo entonces uno maneja, haciendo como un espacio aquí entre los puntos que me estabas mencionando, cómo uno maneja esta herramienta como una herramienta, no simplemente como
hazlo todo por mí. Claro. Y cómo pone cómo la importancia de poner la conciencia y los valores de nosotros como católicos en esa búsqueda y en ese producto que está emitiendo o produciendo la inteligencia artificial. A ver, aquí es muy importante reconocer diferentes elementos, ¿no? El primero es saber que la inteligencia artificial, y este va a ser mi número 3 de los 4 puntos que iba a decir, es básicamente el número 3. El número 3 es reconocer que la inteligencia artificial es un instrumento como yo manejar un carro a llegar a un destino. El carro me ayuda a tener aire acondicionado, a tener música, a estar muy cómodo, dependiendo si el carro es nuevo, imagínate. O sea, vas a gusto, te puedes parar a tomar un cafecito. La inteligencia artificial se va a convertir en ese instrumento para ayudarte a desarrollar tu día a día de todas las labores. Puedes generar un calendario para tus hijos de la escuela, puedes generar un menú para la semana, puedes generar un presupuesto. Tú solamente tienes que generar una pregunta, se llaman los prompts. Y después puedes generar también una dieta balanceada. ¿Qué te parecería si generamos un plan de vida espiritual? ¿Qué tal si te generamos un plan de vida intelectual? ¿Qué tal si generamos un plan de vida económico, donde tenga planes fijos, cuánto gasto a la semana, pero cuánto ahorro? ¿Qué te parecería si generáramos un plan psicológico? Hay una manera de conectar con los adolescentes que a veces nos cuesta tanto. O sea, imagínate todo lo que puedes conseguir con esta inteligencia artificial, pero es bien importante el segundo elemento, que viene siendo el número 4. Hay que saber, hay que conocer la inteligencia artificial. Hay que saber los productos que hay que son buenos, pero también hay que saber los productos que, aunque son buenos con el inicio de el deseo de realizarlos por una causa noble, quizás se puede convertir en una causa no noble. Quizás se puede convertir en el peor enemigo para ti. Te pongo un ejemplo, hay jóvenes que usan inteligencia artificial para manejar sus emociones. Y como hay un algoritmo en estas preguntas que la inteligencia artificial tú le haces como un ChatGPT o un Gemini o un Gemini o un Copilot, pues va a tomar tus emociones, va a tomar por dónde vas. Si tienes ansiedad o depresión, imagínate el peligro, porque una persona que está deprimida va a buscar siempre la victimización, no porque quiere, es porque ella no sabe que la tristeza, que la depresión es una tristeza prolongada, pero no sabe cuál es la causa. No sabe que a lo mejor de niña fue abandonada, no sabe que después cuando fue niña su papá o su mamá le pegó, su papá era un borracho, lo que tú quieras. Pero imagínate que usando la inteligencia artificial se meten al celular y duran 1 hora, 2. Hay niños que duran hasta 10 horas. Y me ha tocado niños que le he ayudado en mi parroquia, que están desensibilizados. O sea, conocer es el número 5, el 4. Conocer significa que yo conozco la inteligencia artificial para educar a mis hijos. Porque si papá y mamá, tú que me estás escuchando, ¿no? Si tú no le pones atención al celular, que ahí se usa la inteligencia artificial demasiado, aplicaciones que quizá tú no conoces o no controlas, los niños van a estar desensibilizados y ya hay 2 reportes que 2 niños murieron de un derrame cerebral por durar casi 12 horas en el celular. Y ¿no? Que muchas veces están buscando ayudas y lo que tú dices ahí de los prompts, que es como unas instrucciones específicas que tú le das a las aplicaciones de inteligencia artificial. Correcto. Tiene que ver mucho en la respuesta que obtienes de la inteligencia artificial. Tú pusiste un ejemplo en un taller al cual yo asistí y mencionaste a tu hija sobre una dificultad que tenía para solucionar unos problemas de matemáticas. Exacto. Me gustaría que lo compartieras con nosotros para que de pronto los oyentes entiendan y aprendan un poquito qué es una buena instrucción, un buen prompt para poder utilizar la inteligencia artificial como herramienta y no como solución única. Exacto. A ver, y este sería mi punto número 5. Qué bueno que los vas abordando así porque son los que van apareciendo. El punto número 5 es esto, y lo voy a decir con la historia de mi hija. Mi hija, Grace, me dice, papi, hay un problema de matemáticas que no sé cómo solucionar. ¿Me prestas tu celular para utilizar ChatGPT? Entonces yo tengo el ChatGPT que es para estudiar. Y le dije, claro que sí,
porque yo ya los estoy entrenando a mis hijos a que conozcan cómo se usan los prompts, cómo hay que preguntar correctamente. Entonces le dije, ok, Gracie, dime cuál es el prompt o la pregunta. El prompt es la pregunta que le haces a la inteligencia artificial para que te dé un resultado. Le dije, dime cuál va a ser tu prompt. Y la niña me dice, mira papá, escúchame para que entiendas cuál va a ser mi prompt. Y esta fue la pregunta que le hizo a la inteligencia artificial. Le dijo, ChatGPT, quiero que me des la respuesta de esta pregunta, pero no me des la respuesta solo como resultado. No me interesa. Lo que me interesa es que desarrolles cómo yo puedo entender este problema de matemáticas y que puedas darme los pasos de cómo seguir. Soy una niña de 10 años, pero necesito que me lo expliques de una forma con pizzas y con naranjas y manzanas. Pero dámelo de una forma divertida para no aburrirme, por favor. Entonces, como yo ya estoy acostumbrado a que mis hijos generan estos prompts, porque a eso me dedico a ayudar a las personas a que sepan cómo usar la inteligencia artificial, pues resulta de que escuché a mi hija Gracie con un grito. ¡Ay, papi! I got it. En inglés me dijo, I got it, I had the answer. Ya tengo la respuesta, la encontré. Le dije, ok, ¿cuál fue la respuesta? Mira, lo que pasa que me dijo que si yo tengo una manzana, una pizza que tiene 8 pedazos y tengo 2 manzanas, y me empezó a desarrollar toda la fórmula de la matemática que no podía entender. Perfecto. Pero aquí viene lo más importante y con esto termino. Al terminar de responder y de aprender lo que le dijo la inteligencia artificial, le dije, ahora sí ya, dame el teléfono y ahora sí con lo que aprendiste de la inteligencia artificial, con esa pregunta y esa respuesta que te dio desarrollada, haz las otras 9 respuestas. Y las hizo con base en la experiencia del ejemplo que puso de la inteligencia artificial. Hizo las 9 preguntas y al día siguiente que regresó de la escuela, llegó así como con el pecho levantado, muy feliz. Papi, ¿cuánto crees que saqué mi tarea? 10. Ay, qué bien, Sí. qué bien. Pero es la forma de usar la inteligencia artificial correctamente, a diferencia de la joven que usa la inteligencia artificial para seguir sintiendo esta depresión y ansiedad. Pero y de también ponerlo hay, a tu nivel. correcto, pero también hay, discúlpame la interrupción, Para nada. también hay, la inteligencia artificial te puede ayudar a decir, me siento con depresión y ansiedad, ¿qué puedo hacer? Dame un plan. Y te va a dar un plan donde vas a decir, pon tus manos juntas, aprieta tu pecho, respira profundo, pero profundo, y empieza uno a hacer el ejercicio. Y quiero que ahora pienses en gratitud. Todas las cosas buenas que te han pasado en la vida. Todo lo bueno que te ha tocado. Respira profundo y no trates de controlar nada y deja que Dios controle tu vida. Todo eso también te lo puede decir ChatGPT, porque te da un plan. O sea, sé que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y puede uno también decir, desde las creencias de una persona católica, que es mi religión, o desde el punto de vista de una persona hispana, que es mi procedencia. O sea, mientras más específico seas, más específica vas a encontrar la respuesta. Correcto. Y te voy a poner un ejemplo para que ustedes que me están escuchando, papá, niños o jóvenes, mamás, miren, con este ejemplo van a entender cómo se hacen las preguntas en la inteligencia artificial. Le estaba platicando a este grupo de sacerdotes y diáconos que les di esta clase de inteligencia artificial. Le estaba diciendo que en Madrid estaba caminando y una persona se me acercó y me preguntó, oiga, ¿usted conoce el Mercadón? Que eso es un mercado como el que conocemos. Yo soy de México, es un mercado como el que está en nuestros pueblos. Me imagino que en Colombia igual, ¿no? Compras tu verdura y tu fruta. Entonces me preguntó, ¿usted sabe dónde está ese Mercadón? Y mi respuesta fue, sí, y me quedé callado. Pero se me quedó viendo y abrió los ojos muy grandes y me dice, ok, ¿qué más? Es que no sé qué más quiere usted que yo le diga. Ya me dice, ¿usted sabe la dirección de cómo llegar? Sí, claro que la sé. Pero entonces, ¿qué usted más quiere que yo le diga? Si usted me está preguntando que si la sé, le vuelvo a responder que sí la sé. Ay, señor. Bueno, ¿me puede decir por qué calles, cómo puedo llegar, qué calle tengo que tomar, cuántos minutos tengo que hacer? ¿Me puede dar todas las indicaciones completas para llegar a ese lugar? Y me dijeron que está cerca de la playa. Ah, por supuesto, mire, Avenida 32, Madrid, enfrente de la playa del Hotel Hilton. Es más, estamos enfrente, es aquí, enfrente de usted. O sea, es enfrente de usted. ¿Qué quiero decirte con esto? La pregunta a la inteligencia artificial tiene que ser asertiva. Asertiva significa con claridad, con el inicio y el final.
Entonces voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a hablar acerca de hacer un plan del día. Entonces, crea para mí un plan crea para mí un día organizado donde yo pueda hacer un menú de comida para mis hijos, 3 comidas, ¿qué puedo cocinar? Dame 5 opciones, que esté delicioso. ¿Qué tipo de música puedo poner porque es miércoles, está medio anublado? ¿Qué juegos puedo tener o qué actividades puedo tener para que mis hijos tengan una hora de descanso? Y por último, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mis hijos a que cuando acaben su tarea coman y se quiten su ropa y la pongan en su lugar para que estén listos para ir a dormir? Y le pones Enter. Vieras qué maravilloso. Te da específicamente todo lo que le preguntaste de una forma organizada y sistemática. Que de pronto a uno en la mente no tiene esa capacidad, todos tenemos diferentes talentos y uno no tiene la capacidad, uno lo ve desde lejos, está confundido y si te lo organizan ya puedes empezar a analizar la información, procesarla y decir, bueno, basado en esto, esta parte no aplica o me dio una receta con brócoli y a mis hijos no les gusta el brócoli, entonces pongamos... Eso lo puedes modificar, exacto, claro. Exacto, porque esa es la importancia, de eso también lo repetiste mucho, cuando obtenemos la respuesta, hay que analizarla, revisarla y mirar que esté acorde al mensaje que queremos comunicar. De hecho, ChatGPT, cuando te da la respuesta y algo no te gustó, tú puedes decirle al robot para continuar la pregunta con la respuesta que buscas. Oyes, no me gusta con brócoli. Me gustaría que lo hicieras con salmón y que le agregaras alguna otra verdura rica. ¿Qué me sugieres? Y te vuelve a dar las respuestas y las opciones. El algoritmo es la información de miles de investigaciones de personas. Entonces, imagínate billones y trillones de respuestas de la misma pregunta. Entre más específico le preguntas, la respuesta es muy bonita y maravillosa. Te hace la vida súper fácil. Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Me encantó tener esta conversación contigo tan importante. ¿Quisieras añadir algo más? Sí, solo lo último. Abramos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la nueva tecnología. Pero hay que hacerlo de una forma educada. Que Dios sea el centro primero de nuestras inspiraciones para que todos los proyectos que hagamos con la inteligencia artificial o sin la inteligencia artificial sean la voluntad de Dios. Porque solo en cumplir la voluntad de Dios, mi espíritu se llena de paz, mi alma se llena de gozo, pero en mi alma se encuentran los pensamientos, las emociones y la voluntad. Si los pensamientos y emociones y voluntad están dirigidas por el Espíritu de Dios, mi espíritu estará en paz y mi cuerpo no seguirá la inclinación a la concupiscencia. Y eso se llama libertad espiritual y emocional. Gracias, Saúl. Perfecta esa conclusión. Muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí y espero que se den otras oportunidades. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Un abrazo. Bye bye. Esto concluye nuestro episodio de hoy. El periódico está disponible en georgiabulletin.org. No se olviden de darle clic a la campanita para recibir alertas, suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro boletín electrónico, escucharnos y darnos like en YouTube y compartir nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!